Buenas tardes, estimados participantes. Mi nombre es Enrique Rojas Tambra y los saludo desde la ciudad de Las Palmeras, Tarapoto, donde se ubica la encantadora Laguna Azul. Buenas tardes, mi nombre es Marjorie Alvarado Obando y tengo el agrado de acompañarlos desde la cuna histórica del Gran Pajatén y sus hermosas cataratas, Juanjuy. A nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda fecha de la tercera jornada preparatoria rumbo al 19º CADER 2021. Así es, de esta manera damos inicio al segundo día de la tercera jornada preparatoria y lo realizamos con el taller denominado Habilidades Blandas en el Servicio Público, a cargo de la doctora Petronila Elizabeth Collao Puicán. La doctora Collao es jefa de la zona registral número 2, sede Chiclayo, abogada, registradora pública de carrera, especialista en Derecho Civil Patrimonial con énfasis en saneamiento físico legal de inmuebles, registral y notarial. Tiene un posgrado en la Universidad de Comillas, Madrid, España, un posgrado en Recursos Humanos y Gestión de Personal por la Universidad de Piura, MBA en Centrum Católica. Ha seguido un programa de alta especialización, Business Administration de ESAN. Tiene un diploma internacional de habilidades directivas por ESAN, maestría en gestión pública en la Universidad César Vallejo, estudios de coaching ontológico en Centrum Católica, estudios de negociación estratégica en Centrum Católica. Ha sido jefe de la unidad registral de la zona 1, sede Piura, y jefe zonal de la zona número 5, sede Trujillo. La doctora Collao tendrá la amabilidad de responder sus preguntas en este taller, por lo que a partir de estos momentos se activa el chat y el micrófono del Zoom para que puedan interactuar con ella. Sin más preámbulos, tengo el grato honor de presentar a la doctora Petronila Collao. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes, o ya casi buenas noches. Ya un gusto de poder saludarlo. En principio, agradecer a la comisión organizadora en esta oportunidad la tercera jornada preparatoria al CADER organizada por la sede Moyobamba. Felicito al jefe zonal y a todo su equipo que está logrando este despliegue y de hecho a la subdirección de capacitación. Asimismo, saludo a nuestro Superintendente Nacional de los Registros Públicos, el doctor Harold Tirado Chapoñán, y todos los altos jefes que nos acompañan y de la alta dirección. Para mí es un gusto poder dirigirme, es un honor que hayan pensado en mí, estar acompañándoles en esta actividad académica. Para mí muy importante, les comento, ¿no? Pensé que siempre estábamos abocados al tema del conocimiento a través de todo lo que significa el sistema registral propiamente y todas aquellas partes que se requiere para poder hacer un buen trabajo al servicio del ciudadano, pero ahora nos vamos a enfocar un aspecto bastante importante que tiene que ver con el tema de las habilidades blandas, ¿no? El tema de las habilidades blandas en el servidor público. Es una dinámica muy simple para mí, práctica y sencilla. ¿Cuántos de nosotros no recibimos un abrazo? Ese abrazo cálido, ¿no? Que se siente cuando dos personas se abrazan, se saludan, se dan un buen apretón de manos, pero hoy vamos a hacer algo, ya que no podemos abrazar a nuestros seres queridos, en principio, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, vamos a hacernos un abrazo para nosotros mismos, y así que les voy a invitar a todos a cruzar nuestros brazos muy fuertemente, abrazarnos para poder decirnos que nos queremos. Lo más importante en esta vida es poder amarnos a nosotros mismos, querernos, valorarnos, de verdad, que sientan por un momento este apachurrón, cierren los ojos si gustan y abracémonos y que este sea un abrazo simbólico, en principio para saludarnos, para decirnos a todos y a mí que somos parte de este gran sistema, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, y la importancia que significa estar y formar parte de esta casa. Bueno, mencionaba que el tema que me concierne el día de hoy son habilidades blandas. ¿Y qué más que poder mostrar esta primera imagen con este compañero, colega registrador Manuel Malqui, ¿no? Está en una campaña de un SUNAT en tu pueblo, algo que desarrollábamos antes de esta nueva realidad, y bueno, eso no significa que nosotros sigamos desplegando muchas acciones.
Ya no de manera presencial quizás, pero sí podemos hacerlo de manera virtual. Y quisiera yo empezar esta charla con una suerte de historia, una pequeña historia muy breve, una narrativa, ¿no? Que nos permite un poco conceptualizar lo que yo quiero transmitir el día de hoy. Pero antes que nada no debemos de perder de vista que nosotros como entidad nos encontramos inmersas en una política de modernización del Estado. El Estado ahora tiene una nueva visión. Recordemos que se encuentra sustentado en 3 ejes, lo que es el gobierno abierto, que significa simplificación administrativa, ¿no? Todo lo que es aquellos trámites engorrosos, tratar de que el Estado sea más dinámico, que permita disminuir las brechas que puedan existir entre los peruanos, entre los ciudadanos. Por otro lado, tenemos el gobierno electrónico y qué más nosotros estamos en cada día demostrándolo con todas las implementaciones que viene brindando la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Imagínense la simplificación administrativa, tenemos el gobierno electrónico y por otro lado, la facultad que tenemos cada uno de nosotros de poder ir más allá y poder velar por aquel espacio donde podemos como entidades interrelacionarnos con otras. Y eso que permite compartir información y fortalecernos. Eso es lo que se quiere, ¿no? Lo que se llamarían los stakeholders en lo que es la actividad privada. Y en ese entorno que yo estoy mencionando a manera de preámbulo, lo que significa la modernización es poder brindar un mejor servicio al ciudadano. Y para ello necesitamos trabajar principalmente ¿con quién? Con las personas, con nosotros, con ustedes, conmigo, con Carmen, con Eduardo, con Exxon, XXX, todos los que formamos parte de esta superintendencia, tenemos que empezar a tener esa nueva mirada, esa nueva visión de lo que significa la modernización del Estado y por qué es tan importante que cada uno de nosotros vayamos conociéndolo. Y la historia dice así, se trata de lo siguiente, en un espacio que todos conocemos, porque también tenemos invitados externos, donde podemos trasladarle una práctica que nosotros realizamos, lo que se llama Sunar Te Escucha, ¿no? Que es un espacio que permite interactuar con el ciudadano, donde nosotros podemos recoger necesidades que puedan presentar, y no solamente las necesidades en el sentido de poder generar e innovar y crear nuevos servicios a raíz de esta necesidad, sino que también nos permite en cierta medida identificar algunas debilidades que podamos tener, porque es muy importante también como entidad conocer cuáles son esas debilidades y qué necesitamos para fortalecernos. Dentro de ello había una ciudadana, una usuaria, que manifestó en la reunión que ella lo que quería era que le den su título de propiedad y que ella había acudido al registro y lo único que tenía un número de oficio y que en SUNAR le habían dicho que no era posible atenderlo porque no guardaba relación con lo que ella pedía, pero la señora insistía y ella sentía que no estaba siendo debidamente atendida, ¿no? Entonces, inmediatamente en ese espacio que se generó, se pudo recoger quién era la persona, quién era la entidad que aparte de SUNAR debería de intervenir para poder lograr satisfacer esa necesidad y en consecuencia se tomó los datos de la persona, de una mujer, una dama, y iniciada ya nuevamente las acciones con esta entidad en otro espacio, en otro momento, porque yo había quedado con la señora comunicarme con ella. Efectivamente fue así, de esta manera que yo inicié la conversación con esta jefa de esta oficina para poder explicarle el problema de la señora, quien realmente por este eje de apoyo interinstitucional, inmediatamente ella prestó oídos al requerimiento de esta ciudadana y efectivamente logró identificar de qué se trataba por el nombre de la señora y por el lugar donde ella vivía, y lo que ella estaba realmente queriendo era tener un título de propiedad. ¿Ustedes saben lo que significa tener un título de propiedad bajo tu brazo? ¿Ustedes saben el impacto que tiene una persona que pueda tener un espacio físico donde puede albergar a su familia o puede desarrollar algún otro tipo de actividad? Definitivamente un derecho consagrado en la Constitución. Más no puedo decir porque todos lo conocen. Pero bueno, entonces ya hechas las entabladas de las comunicaciones, me comuniqué con ella y en consecuencia le dije a esta persona, a la señora, que su título iba a llegar en un mes. Y no saben de verdad, y yo les comento a todos ustedes porque a veces creemos de que
las emociones, sí es cierto, cuando uno las ve frente a frente, definitivamente la dimensión es descomunal, ¿no? Cuando uno transmite una emoción. Entonces, el hecho de poder decirle a la señora cuál era su estado y que dentro de un mes iba a recibir su título de propiedad, y la señora me dijo lo siguiente, aparte de la emoción que ella había transmitido, me dijo lo siguiente, yo nunca pensé, me dice señora, que me iban a devolver la llamada. Nunca pensé que me iban a devolver la llamada. Pensé que era un compromiso más. Entonces, yo quiero graficar ahí, a partir de este pequeño ejemplo, estoy acá, ¿no? Lo que se llaman las habilidades blandas. Y eso tiene que ver con esta figura que he compartido porque he puesto dos imágenes. Yo creo que aquí tenemos la generación Z, los centennials, tenemos los millennials y tenemos la generación X y por ahí los baby boomers, que también son un poco grandecitos. Pero de hecho que de alguna u otra forma tenemos un espacio de distracción y ahí podemos ver a alguien muy famoso que es el Dr. House. ¿Quién no ha visto el famoso Dr. House? Con mucho conocimiento, se reúne, hace el análisis al paciente e inmediatamente tiene una solución, pero tiene una forma muy especial, ¿no? Es muy experto, muy inteligente, pero también arrogante, ¿no? Es muy arrogante, muy soberbio a veces, ¿no? Siempre él es personalizado mucho en él, ¿no? Pero por otro lado también estoy compartiendo una imagen que representa lo que se llama el famoso Adam Page. Quien no ha conocido ya su historia, Robin Williams nos presentó una película y donde nosotros podemos ver a una persona que trastocó una forma de poder brindar salud, ¿no? La salud que hacen los médicos en el día a día, más aún en esta pandemia que estamos. El otro día pude ver un video que me compartieron de un geriatra lambayecano en el hospital Almanzor, acá en Chiclayo, cómo él les cantaba a esas personas de la tercera edad, muy avanzados, que estaban delicados de salud, y él les ponía música de su época. Y yo veía cómo la persona reaccionaba. Y realmente es porque él se mostraba que tiene una voluntad de poder ayudar. Se mostraba empático. Y es por eso que yo hago la siguiente pregunta, ahora después de que yo los estoy explicando. ¿A quién elegirías? ¿Elegirías al doctor House o elegirías al doctor Adam Page? Yo creo que por sí misma cae la respuesta, ¿no? Yo no me voy a ir a una persona que no me va a tratar bien, con el cual no me puedo comunicar, porque eso tiene que ver con lo que son las habilidades blandas, con lo que tenemos que tener cada uno de nosotras. Y es así que lo he presentado de la siguiente manera. Existen dos tipos de competencias, ¿no? Las competencias denominadas el perfil hard o habilidades hard, que son las habilidades duras, y por otro lado tenemos lo que es el perfil soft o son las habilidades blandas. Cuando hablamos de las habilidades duras o el famoso hard, es aquellas que se va a concentrar básicamente en el conocimiento y en las capacidades. Definitivamente es lo que tenía el Dr. House, ¿no? Tiene conocimiento, tiene capacidades, ¿no? Y eso es cuando uno va a postular algo, dice, ¿qué conoce? ¿Cuántas maestrías? ¿Cuántos doctorados? ¿Cuántos diplomados? Es un CEO, etcétera, 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 ¿no? Pero también hay una parte muy especial, es algo que va más allá, que se denominan las habilidades soft o las habilidades blandas. Son aquellas conductas, son aquellos comportamientos que tenemos nosotros, que guardamos ahí. Entonces, en esa medida, es necesario poder mostrarles en qué consiste cada una de ellas y por qué nosotros estamos hablando de las habilidades blandas, que es muy importante definitivamente. Y traigo a colación porque cuando empecé esta charla, esta conversación, este taller, mencionaba algo, una entidad, sea pública o privada, no puede funcionar si no tiene un recurso humano, llamado talento humano, recurso humano, colaboradores, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajadores le denominan así formalmente. Y es por esto, ¿no? Porque nosotros debemos entender lo siguiente, ¿no? Los problemas tecnológicos o financieros, lo que dice David Whitman, que es un ex CEO de Whirlpool Corp, señala lo siguiente, ¿no? Que a él le podía quitar, no me quita el sueño los problemas tecnológicos ni los financieros, pero sí me da pesadillas, dice, cuando sospecho que no tengo en la organización el talento capaz de llevar a cabo el talento humano. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que definitivamente el recurso humano es el potencial con el que cuenta la organización y donde podemos encontrar y desarrollar altos equipos de alto rendimiento. Entonces, en esa medida, si nosotros hablamos de las habilidades blandas y lo trataba de ejemplificar
con lo que les comentaba con esta pequeña historia, porque cuando nos vamos a habilidades blandas, que ya les he mencionado cuál es su definición o concepto, debemos de identificar, no solamente ellas, debemos identificar, por ejemplo, lo que es la ética, lo que es el trabajo en equipo, lo que significa trabajar bajo presión, por favor, estamos en medio de una pandemia, lo que significa trabajar con responsabilidad, trabajar con solidaridad, con empatía, trabajar con la debida administración del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas habilidades blandas que son tan importantes en estos tiempos y son lo que la organización busca ahora. Si yo voy a tener una persona que tiene mucho conocimiento, pero veo que no cuenta con habilidades blandas, definitivamente yo voy a preferir no contar con el que tiene habilidades duras. ¿Por qué? Porque esas habilidades duras yo le voy a poder dar, yo le voy a poder brindar. Yo lo puedo mandar a un curso, le puedo mandar a un MBA, lo puedo mandar a un PAE, etcétera. Pero lo que son las habilidades blandas que van más adentro, que son más trascendentes, definitivamente no lo podría lograr, ¿no? Entonces, pero en cambio, si nosotros tenemos esa mirada y sobre todo en lo que significa la administración pública, porque recordemos que estamos en una nueva gestión pública, ya no es la de hace 30 años, sino que esta ha ido dando un giro y un vuelco total que lo que busca que las que forman parte de esta administración pública sean dotados de vocación de servicio, que es una de las competencias fundamentales. Pero aparte de lo que he mencionado, que voy a ir mencionándolas en esta conversación, definitivamente las he traído también, aparte de lo que he indicado, lo que se llama la inteligencia emocional. La inteligencia emocional contiene 4 aspectos muy importantes para mí que son necesarias compartirlas con ustedes. ¿Por qué? Las 2 primeras, que son la autoconciencia y la autogestión, tienen que ver con la actitud personal. Recordemos que la actitud y la aptitud son 2 cosas distintas, ¿no? La actitud tiene que ver mucho con la posición, el comportamiento de la persona para poder lograr algo, ¿no? Entonces, la autoconciencia, que es el primer punto que les estoy señalando, significa conócete a ti mismo. Conócete, en principio. Eso es lo que significa la autoconciencia, darte esa mirada. Hay una historia griega, ¿no?, sobre aquellos soldados que estaban en busca de la verdad universal y había una pugna allá en el Olimpo y trataban de ubicar dónde salvaguardar toda esta sabiduría, todo ese conocimiento, y decía que estaba el oráculo de Delfos. Y en el oráculo de Delfos, cuando uno llegaba, decía, conócete a ti mismo. ¿Qué significa conocerse a sí mismo? Significa mirar cuáles son mis emociones, cuáles son esos pensamientos que regulan mi vida y cómo los puedo yo canalizar. Y la autogestión tiene que ver con el tema del autocontrol emocional, ese cambio. Hablaba de la adaptabilidad, ¿no? No hay que, tiene que haber una resistencia al cambio, por el contrario, tiene que haber una capacidad de triunfo que tiene que ver con la motivación. Recordemos que hay motivación intrínseca, motivación extrínseca y tenemos la motivación trascendente. Entonces, todo esto tiene que ver con la actitud interpersonal. Pero la segunda parte que viene a ver la conciencia social con la gestión de las relaciones tiene que ver con la actitud interpersonal. ¿Y qué significa interpersonal? Tiene que ver con la forma como yo me relaciono con las otras personas, cómo yo me conecto con las otras personas. Eso es lo que tiene que ver con lo que es la conciencia social y lo que es la gestión de las relaciones. No, en la conciencia social está la empatía, está la conciencia organizativa, y en la gestión de las relaciones está el liderazgo, que también lo voy a desarrollar, el liderazgo inspirador, cómo influenciamos, ¿no?, nosotros frente a los demás de una manera positiva o de una manera negativa. ¿Cómo quieres influenciar? El trabajo en equipo, qué tan importante para poder conseguir los objetivos en estos tiempos de una organización, trabajar en equipo, y que esos sean equipos de alto rendimiento. Cuando hablamos de la gestión de los conflictos, no nos asustemos cuando escuchamos hablar de conflictos. Los conflictos son naturales. Los conflictos son naturales.
y hay un conflicto que es disfuncional y hay uno que es funcional, ¿no? Inclusive yo rescato mucho ese tema del funcional porque es algo que va a permitir construir, ¿no? En consecuencia, todo ello en conjunto se llama lo que son los niveles de competencia de la inteligencia emocional. Estos aspectos que les estoy mencionando son muy buenos porque la inteligencia emocional, ¿qué te va a permitir la inteligencia emocional? La inteligencia emocional te va a permitir percibir cuáles son las emociones de la otra persona. Va a permitir que tú hagas un manejo de tus emociones. Y por otro lado, comprender cuáles son las emociones que puede tener la otra persona y además utilizar las emociones. Cuando yo hablo de la inteligencia emocional, estamos hablando de ese construir que debemos de tener cada uno de nosotros para poder ser mejores personas, ¿no? En ese ámbito que estaba mencionando, quería hablar un poco de lo que es la empatía, ¿no? La empatía, y lo he puesto y lo he querido graficar con este pensamiento de Moreno. Él es un psiquiatra sociólogo muy importante, ya fallecido, y dice lo siguiente, miren qué lindo, me encanta realmente este pensamiento porque dice lo siguiente, ¿no? Y lo voy a leer, dice, es un encuentro de dos, ojo a ojo, cara a cara, y cuando estés cerca, dice, tomaré tus ojos y los pondré en el lugar de los míos. Y tú tomarás mis ojos y los pondrás en el lugar de los tuyos. Y luego te miraré con tus ojos y tú me mirarás con los míos. De verdad que este pensamiento para mí es mundial, porque grafica claramente lo que significa la empatía. Y la empatía la podemos ver desde tres ámbitos. Lo que se denomina la empatía cognitiva. ¿Qué significa la empatía cognitiva? Es entrar en la perspectiva, ¿no?, de la otra persona. ¿Cuántas veces hemos escuchado que hablamos, sé empático, ponte en los zapatos del otro? Claro, es una pequeña parte. La empatía es más de ello, es mucho más. Por eso que la empatía cognitiva es entrar en esa perspectiva de entender a esa persona. La empatía emocional tiene que ver más que nada con la capacidad de entender lo que está sintiendo la otra persona. Eso es la empatía. Y por otro lado, lo que tenemos es el interés empático, que es la capacidad de entender lo que la otra persona necesita. Lo que la otra persona necesita. De verdad que estas cosas que yo estoy mencionando son porque nosotros las practicamos día a día en nuestro quehacer diario. Y de hecho que todos los que están aquí acompañándome en esta sala virtual ha sufrido alguna experiencia. Ha sufrido una experiencia maravillosa cuando ha logrado utilizar la empatía, cuando ha logrado ser empático con alguien. Yo les preguntaría lo siguiente: ¿cómo te sientes después de haber logrado brindar un servicio? ¿Cómo? Cuando fuiste empático, cuando hiciste la empatía emocional, cuando hiciste, como se dice, ese clic con la otra persona. No estoy hablando del otro clic, ¿no?, que muchos conocen seguramente, sino estoy hablando de ese clic emocional para poder entender esa necesidad. Recuerdo claramente que vino un usuario, porque recordemos, yo tengo más de 20 años de experiencia en el sistema, más de 20 años, ¿no? Y me ha permitido tener una serie de ejemplos. Recuerdo claramente, había una persona que había venido a ver una hipoteca que estaba dentro del plazo, que ya estaba a punto de salir realmente. Pero el señor pidió hablar conmigo y me dijo: doctora, por favor, ayúdeme porque detrás de esa inscripción, esa hipoteca va a servir para salvar a mi madre del cáncer. Imagínense, cuando hablamos de la empatía emocional, lo primero que hice fue: ¿qué podrá estar sintiendo esta persona? Y además, entender su necesidad, ponerme en el lugar que quizás también, como dice el pensamiento, ponerme y mirar con tus ojos lo que le está pasando al otro.
Más aún en estos tiempos que estamos viviendo tan complicados, donde nosotros estamos viendo día a día que está muriendo una familia, que está muriendo un amigo, que está muriendo el compadre, el vecino del barrio, el chino de la esquina, etcétera. Entonces, definitivamente que la empatía es algo muy importante. Por otro lado, tenemos la comunicación efectiva, y lo he tratado de graficar a través, muchos de los que me están acompañando también me imagino que son padres de familia y tienen sus hijos, ¿no? Y quien no ha ido acompañándolos y viendo intensamente, y hemos hecho, realmente hemos logrado una conexión cuando vemos que a través de este ejemplo podemos ver las emociones de la ira, la emoción, el amor, ¿no? La cólera, el miedo, ¿no? Todos, el temor, ¿no? O sea, cosas que, en cierta forma, a nosotros, estas emociones, y permítame decirle lo siguiente, ¿no? Las emociones no son malas ni buenas. Tengamos siempre presente ello. Las emociones hay que saberlas administrar. Eso es lo que sucede con las emociones. Y por eso, cuando hablaba de la comunicación efectiva, puedo mencionar lo siguiente. Básicamente, he tratado de graficar que la comunicación tiene que ver con tres aspectos, tres ámbitos, lo que es propiamente el lenguaje que yo utilizo, pero recordemos que el lenguaje no solamente es el tono de voz, el parafraseo, ¿no? Que es el tono verbal que yo estoy utilizando en este momento con ustedes, pero que también, a pesar de esta nueva normalidad, utilizando las cámaras, me pueden ver que yo estoy en un movimiento constante tratando de poder transmitir emociones, porque eso se llama el lenguaje no verbal. Entonces, tenemos por un lado el cuerpo, por otro lado el lenguaje y también las emociones que yo estoy transmitiendo, pero sobre todo lo que debe de surgir entre estas tres es una sinergia donde puede reflejar, ¿qué cosa? Una coherencia. Es muy difícil poder hablar algo, decir algo y poder hacerlo también con el resto, con mi emoción, con mi cuerpo. Por eso hay que tratar de tener mucho cuidado con esto, ¿no? Y eso también va más allá. La comunicación efectiva tiene que ver con el lenguaje, la emoción del cuerpo, pero que te va a permitir tener a un emisor y tener a un receptor, que te va a permitir intercambiar ideas. No solamente ideas, o tú solamente intercambias ideas, no. Intercambias pensamientos, sentimientos, emociones, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de esta comunicación efectiva, debemos también de tratar de pensar de que dentro de esta comunicación efectiva también existe estilos de comunicación. Hay una pasiva, hay una activa, ¿no? Y hay una agresiva. ¿Cuántas veces en el día a día, cuando hemos atendido a un ciudadano, quizás hemos tenido ganas, pero hemos respirado profundo y nos hemos calmado? Porque tenemos que buscar una comunicación efectiva y una comunicación asertiva. La asertiva es: exijo mis derechos, ¿no? Utilizando un adecuado tono de voz con respeto hacia la persona. Porque somos servidores públicos y tenemos que tener esa mirada de servicio, esa mirada hacia el ciudadano, esa mirada donde tenemos que bajar el llano, donde tiene que haber un involucramiento desde lo más alto hasta lo más bajo, en el sentido transversal, ¿no? Horizontal y vertical, ¿no? Donde todos tenemos que involucrarnos, no solamente son el área del hall, el área que está en ventanilla, no, es el que está en digitación, es el que está el registrador, es el asistente que trabaja con el registrador, es el jefe del área legal, es el que está en administración, porque todo es una maquinaria muy linda, muy maravillosa, que no se puede paralizar, por el contrario, tiene que haber una coherencia, una sinergia entre todo ello para que al final tenga un resultado muy positivo. Entonces, dentro de esa perspectiva, ahora me toca también mencionar un tema como es lo siguiente, el tema del líder. ¿El líder nace o se hace? Una gran pregunta. Y lo que podemos decir es lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de liderazgo, es una situación en la cual
los líderes ahora en este tiempo que nos encontramos, podríamos decir que son las dos cosas. Hay líderes que ya nacen siendo líderes porque tienen algunas competencias y que las van desarrollando conforme pasa el tiempo, y otras que se van adquiriendo en el trayecto de la vida. El liderazgo, permítame decirles, que no es lo mismo que ser jefe. Recordemos que formamos parte de una entidad pública. Una entidad pública tiene un organigrama, tiene un ROF, ¿no? Un reglamento, un MOF, ¿no? De organización y funciones. En consecuencia, nosotros tenemos que tener en cuenta que sí, yo soy jefa zonal, claro, eso lo han dicho porque hay un instrumento legal que yo tengo el cargo de jefatura zonal. Pero a mí me gustaría más que ser jefe, es ser, ¿qué cosa? Es ser un líder. Es un reto muy grande. Pero el líder quiero dejarlo, no que solamente el liderazgo asociado a lo que es una jefatura, ya sea de administración, ya sea de legal, de la subdirección de capacitación. El liderazgo va más allá. Y es muy importante que tengamos este aspecto porque quizás de los que me están acompañando acá, muchos podrán haber identificado líderes y que no ejercen un cargo porque mandan un papel. Porque el liderazgo es el conjunto de atributos que genera influencia en un grupo de personas que al final hace que en conjunto cumplan con los objetivos que se puede trazar la organización. Es influenciar en una persona. Eso es el liderazgo. Pero ¿cómo se influye en una persona? Eso se influye a través de nuestras acciones, de nuestros comportamientos, porque yo no le puedo decir a alguien, trata bien a una persona si yo trato mal a la persona. O sea, ¿cómo yo le puedo exigir algo a alguien si yo estoy empezando mal? ¿No? Entonces, en esa medida, podemos hacernos los siguientes planteamientos que están acá. Se asocia con atributos personales innatos, en algunos casos. También hay un criterio de efectividad cuando digo influenciar. Liderazgo es un trabajo. Yo podría decir que el liderazgo es algo innato, que surge, que lo vas mejorando. Por eso es muy importante el autoconocimiento, ese conocerse, ese saber cuáles son mis potencialidades, cuáles son mis emociones y cómo yo puedo administrarlas de la mejor manera. Cuando uno habla de liderazgo, y hablaba hace un momento de la inteligencia emocional y hablaba sobre las habilidades blandas, siempre vamos a necesitar una motivación. La motivación, hablaba hace un momento, tenemos de 3 tipos, la motivación intrínseca, la extrínseca y la trascendente. Y me viene a la memoria lo que es la pirámide de Maslow. Maslow identifica a través de esta pirámide, empezando por una base, que son las físicas, las fisiológicas, que son las de alimento, ¿no? Las de respirar, porque si no respiro me caigo en este momento, ¿correcto? Entonces, de ahí tenemos otro tipo de habilidades, de motivaciones, ¿no? Que están asociadas al querer ser amado, por ejemplo. Y de ahí vienen otras, que son las de trascendencia, las de trascendente, ¿por qué yo estoy acá? ¿No? ¿Y por qué yo menciono todas estas cosas? Porque vamos a ir mirando más adelante cuando hablemos de otro tipo de liderazgo muy especial. Porque esto va a permitir tanto a los que ocupamos un cargo, no como tal, pero sí dentro de la organización, al margen de que si eres de orientación, si eres de defensoría, si eres de ventanilla, si eres de caja, si eres el registrador, si eres el asistente registral, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Son aquellas que ya son las trascendentes, las que han llegado a un nivel en la cual, y viene a la mente lo siguiente, ¿no? A propósito de esta situación tan crítica que estamos viviendo, y me pongo a pensar, ¿cómo me gustaría que me recuerden el día de mañana cuando yo no esté acá? ¿Cómo me gustaría que me recuerden? Yo creo que todos nos hacemos esa pregunta, o no, quizás no lo han hecho, ¿no? Preguntarnos, ¿cómo me gustaría que me recuerden? ¿Cómo me gustaría que me coloquen en mi lápida, ¿no? Aquí yace una mujer
etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Que diga algo positivo de mí. Y la trascendencia, cuando hablo de la trascendencia, es algo que ha logrado el umbral, donde lo que tú haces te va a llenar de apasionamiento, que inclusive lo puedes hacer hasta gratis. Lógicamente me van a decir, pero ¿de qué vamos a vivir? Pero es que quiero que entienda que cuando uno trabaja dentro de una entidad pública y logras hacer todo lo que significa el servicio, esa vocación de servicio que tiene que ver con algo más trascendente, algo más interno, ¿no? Y ya no para apartarme mucho del tema, porque va hacia el tema del liderazgo, porque los líderes tienen que aprender a identificar esas habilidades blandas, que tiene, identificar cuál es esa inteligencia emocional, no solamente los líderes, sino cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a hablar de liderazgo, recordemos que el liderazgo lo podemos ver de diferentes formas. Tenemos lo que se llama el liderazgo transaccional, ¿no? Es aquel líder que transa con sus seguidores, pero que tiene que ver con la motivación extrínseca. Ese es un poco el cuestionamiento que se le hace al liderazgo trascendente. Tenemos por otro lado lo que se llama el liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional, que es lo que está en boga, como también tenemos el liderazgo resonante, ¿no? Y esto lo voy a ver porque acá tiene que ver con esto. Y yo le pregunto a todo el auditorio que nos está acompañando, si podemos ver esta imagen, lo primero que yo les pregunto, ¿qué identifican en estas personas que los hacen únicos? He puesto a la Dama de Hierro, he puesto a Nelson Mandela, que logró la paz en Sudáfrica, donde había un problema racial de blancos y negros, ¿no? Tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, por otro lado, tenemos a Gandhi, a Juan Pablo II, pero ¿qué cualidades son los que ustedes, al momento que les estoy mostrando, pueden visorar, pueden mirar, pueden ver? Les comento una anécdota, por ejemplo, en el caso de la Madre Teresa de Calcuta, una mujer bastante dada al servicio, a disposición de aquellas personas delicadas de salud donde tenían una enfermedad tan triste que cualquiera no tiene esa capacidad que tiene la madre con esa humildad de poder acercarse y poder limpiar sus heridas, colocarlo en sus faldas, es porque existe en ella un conjunto de habilidades como es la solidaridad, como es la empatía, como es el amor, la vocación de servicio. Esta mujer no tenía un sol que le pudiera entrar, pero creo que ha sido la más millonaria de todos nosotros. Millonaria en sentimientos, millonaria porque ella organizaban lo que se llama esos famosos actos benéficos, como se le llama, en un nivel alto, y a ella era el personaje principal invitado y pagaba $100, $200, $1,000, $2,000 para poder compartir con ella en una cena, ¿no? En una cena benéfica. En consecuencia, eso hace de que podamos nosotros tener en cuenta de que estamos tratar de que ella venía un jeque y le mandaba su avión privado. Ella no se preocupaba por comprar un pasaje, porque ella tenía tanta trascendencia que podía lograr desplegar a toda una persona para poder cumplir un cometido. Y de verdad, y ahora tenemos a nuestro superintendente, y todo este trabajo de este eje temático está pensado en él, ¿no? Que podríamos decir que él tiene esta visión de en cambio, porque él entiende que necesitamos cambiar nuestros pensamientos, despojarnos de ellos. Cambia tus pensamientos y cambia tus actitudes. Y un aspecto donde quiero también centrarme de lo que había mencionado, lo que es el liderazgo transaccional, transformacional, y estaba mencionando lo que es el liderazgo resonante. El liderazgo resonante en estos momentos está asociado mucho a que el líder va a entender las emociones que tienen sus seguidores, ¿no? Eso es la diferencia que hay con el trascendente, pero que en cierta forma quiero resaltar mucho que el liderazgo no es algo fijo, no es algo acartonado, porque también existe lo que se llama el liderazgo situacional.
Y yo acá, desde mi posición que me encuentro como servidora pública, más que como jefa zonal, en esta situación que nos encontramos, tenemos que aprender a desarrollar un liderazgo situacional. ¿Cómo salimos de esta situación? ¿Cómo es que podemos contrarrestar los efectos de este impacto de esta pandemia frente al ciudadano en mi papel como servidor público, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vemos pues cómo el liderazgo genera un gran papel para poder desarrollar todas esas habilidades blandas, y el liderazgo ético que tiene que ver con aquello, ¿no? El liderazgo que puede ser desarrollado por cualquier funcionario o servidor público, que sobre todo, como mencionaba hace un momento, se basa en el ejemplo que damos con nuestro actuar diario, ¿no? Es actuar correctamente sin importar las circunstancias. Definitivamente, en el servidor público lo que más debemos de identificar se llama el liderazgo ético. El liderazgo ético para nosotros es algo que no podemos perder de vista. La ética, mencionaba cuando hablaba de las habilidades blandas hace un momento, hacer lo correcto, la ética, ¿no? Y por otro lado, mencionaba lo que ahora es el líder interior. Cuando nosotros hablamos de líder interior, me refiero a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros es un líder. Cada uno de nosotros es un líder. Y eso tiene que ver con lo siguiente, y me viene a la memoria una pequeña historia, y seguramente que todos ustedes deben conocer a un famoso pez llamado koi. Seguramente que sí, porque seguramente que han ido muchos chifas, han visitado los chifas, y adelante siempre hay un espacio con peces, de hecho. Y ahí están los que son los kois o los famosos pez carpa. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? ¿Por qué traigo como ejemplo y por qué lo asocio con el líder interior? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? El pez carpa o koi es un pez que más o menos mide 7 centímetros, máximo cuando está dentro de una pecera. Cuando está el pez carpa en una piscina, y si llega a 25 centímetros en una piscina, ¿no? Y si logras colocarlo en un lago, llega a medir 1 metro. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros hablamos de liderazgo interior, de ese líder? Cuando yo les mencionaba hace un momento, hay que tener esa mirada interna, mirarnos acá, poder encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Es porque en la medida que nos aprendamos a conocer y veamos esa luz interna, ¿no? Vamos a poder nosotros crecer de una manera magnífica. Y empiezo esta parte del líder interior con un pensamiento que es Anne Morrow Lindenberg, que habla lo siguiente, y es muy clarito, dice lo siguiente: cuando uno no está en contacto consigo mismo, miren, cuando uno no está en contacto consigo mismo, no puede estar en contacto con los demás. Esto significa, nuevamente llamo a la reflexión. Tenemos que aprender a valorarnos. Tenemos que aprender a conocernos. ¿Por qué? Porque en la medida que uno se ame, en la medida que uno se quiera, el resto te va a aprender a valorar, ¿no? Y sobre todo, cuando hablábamos hace un momento de la forma como se confluyen estos 3 elementos, como es el cuerpo, las emociones, ¿no? Y el lenguaje. Y esto también tiene que ver con el tema del conocimiento de sí mismo, ¿no? El liderazgo interior tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Con 4 aspectos muy importantes. Uno, que es el conocimiento personal, que lo vengo diciendo. Y por otro lado, tenemos el poder de la actitud. Recuerde que mencioné hace un rato lo que es la actitud. Y por otro lado, la comunicación. El ser humano por naturaleza, y hace rato estuve en un almuerzo con una amiga, por un tema con el distanciamiento social, lógicamente, por favor, no me vayan a hacer bullying, por favor, se los pido, ¿no? Regresamos de una comisión, entonces teníamos que parar a tomar algo, entonces, y hablábamos de la añoranza que tenemos por esa forma como nos reuníamos, ¿no? Con las amistades, con los amigos, pero cuando hablábamos de esa parte y hablamos del conocimiento personal, tiene que ver con los 3 niveles de conciencia, el conocimiento personal. Son 3 niveles que existen. El primer nivel es aquel que está en un profundo sueño y que no le permite ver los pensamientos y emociones
que puede tener la otra persona. Mire qué interesante, ¿no? Y cómo se entrelaza todo lo que voy comentándoles, ¿no? La segunda parte, ¿no? Que es el segundo nivel, ¿no? Es donde sí veo lo que hay en mi entorno, sí existe lo que hay en mi entorno, pero no entiendo las emociones que hay en el resto. Y el tercero, sí soy consciente de mi entorno y sí soy consciente de mis emociones y de las emociones de las otras personas. Imagínense qué interesante. Pero aquí sucede algo y tiene que ver con la inteligencia espiritual. Muchas veces asociamos la felicidad a ganar mucho dinero. Y eso tiene que ver con lo que se llama la motivación extrínseca. ¿No? Por ejemplo, siempre yo grafico esto, ¿no? La motivación extrínseca, por ejemplo, el día de hoy me puedo comprar un Toyota Corolla, pero ya el Toyota Corolla dentro de 6 meses, caramba, digo, ya no me sirve, ya no lo veo tan simpático, ya no. Ahora me voy a comprar una Prado Land Cruiser 2023. Y quizás cuando ya tenga esa Prado Land Cruiser 2023, disculpe si no está bien pronunciado, ¿no? Vamos a querer, ya no, pues me compraré un Mercedes-Benz. Pero recordemos que las motivaciones extrínsecas son de corto tiempo, son muy cortas. Hoy día me satisface y ya luego ya no me satisface. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Solamente para terminar con este video, solamente agradecerles y decirles que el poder está en ti. El poder está en tu persona, está en que tú quieras lograr tus sueños. No hay nada que te lo pueda impedir. Definitivamente, no te pongas tu propia celda. Rompe eso. El cambio está en ti, el poder está en ti. Busca ese líder interior. No esperes que el resto lo haga por ti. No te fijes en el que está al costado, que él lo hizo, que si le dieron, a mí no me dieron. No, no, no. Eso desgasta. Concéntrate en ganar tus energías positivas para poder brindar un buen servicio. Te necesitamos. Carmen, María, Juana, Esther, Iris, Lourdes, todos somos una sola familia. Somos UNAR. Vamos al cambio. Gracias. Gracias a usted, doctora. Un aplauso virtual para usted. Hasta pronto. Gracias por motivarnos. Hasta luego. Gracias.